de producir en Jonás el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios está trabajando en la vida de su siervo para que su siervo termine haciendo aquello que Dios quiere que su siervo haga. ¿Me están siguiendo? Es decir, Dios está determinado a hacer algo, quiere que su siervo haga algo, pero hay un argumento, una fortaleza en la mente de Jonás que le está impidiendo obedecer, y Dios está tratando con eso en la vida de Jonás, como trata con nosotros cada día, hermanos. Dios trabaja con nosotros. Recuerden que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a llevar a buen término hasta el día de Jesucristo. Dios no se da por vencido con nosotros, ¿no? Dios no nos desecha, no se da por vencido. ¿No? La Biblia dice que cuando Judas terminó haciendo lo que hizo, dice que hizo lo que hizo porque era hijo de perdición, ¿no? Y que él no había perdido a ninguno de los que el Señor le había dado. Pero ¿se perdió Judas? Se perdió. ¿Era de los que el Señor le había dado? Según el testimonio de Cristo, no, ¿cierto? Entonces Dios conoce a los que son suyos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Por eso algunos dicen que murió, porque al Seol solamente van los muertos. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre... Jonás está orando, hermanos. Jonás está orando a Dios. Dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Ese fue el pensamiento de Jonás. Jehová me ha desechado. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, Jehová nos ha desechado, ¿no? Ya todo está perdido, ya no hay salida? Eso es lo que está pensando Jonás ahí en el vientre del pez. Pero tiene esperanza, dice: mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Literalmente debe haber pasado algo así, ¿no? Porque ese animal tenía que tragar, tenía que, ¿no?, comer, así que las algas seguro que llegaban hasta su cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pensó que ya no había salida, estaba muerto, que ya eso era el final. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Todavía está en el vientre, pero tiene fe. ¿No? Tiene fe, tiene confianza. Dios tiene expectativa porque esto suceda, o lo da como un hecho. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. O sea, Jonás está renovando sus votos con Dios. Está volviendo al cauce, al camino. La salvación es de Jehová. Y entonces, ¿qué hizo Jehová? Verso 10. Y mandó Jehová al pez. Dios le dio la orden al pez, ¿no? Y vomitó a Jonás en tierra. Preguntémonos, ¿sabía Dios que Jonás no le iba a obedecer cuando él le diera la orden? ¿Sabía Dios? Por supuesto, ¿sabía Dios? Dios sabía que su siervo no le iba a obedecer en el primer término, al instante. Sabía. Dios estaba trabajando con Jonás y estaba haciendo que Jonás volviera al camino de la obediencia y lo obedeciese. Lo primero que usó fue el mar. Hizo que se levantara una gran tempestad. Le obedeció el mar al Señor. Y lo segundo que hizo fue preparar a un pez para que este pez lo tragase, ¿cierto? Lo tragase. Pero después le mandó al pez que lo vomitase, ¿no? El pez está siendo obediente, mucho más obediente que su siervo, ¿no? Es una gran lección. Jonás debe haber estado impresionado. Todos obedecen menos yo. El mar, el pez. Pero Dios estaba trabajando con su siervo. Gloria a Dios, porque Dios trabaja con nosotros. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Capítulo 3. Qué bueno que siempre hay una segunda vez, ¿no?
que en Dios siempre hay nuevas oportunidades, que puede que no hayas obedecido en el primer término, pero Dios no te ha desechado y puede volverte a hablar por segunda vez, ¿no? Dice que Dios habló con Pedro la primera vez a través de la visión. ¿Recuerdan cuando Dios estaba tratando con el prejuicio que Pedro tenía con los gentiles? Allá en Hechos capítulo 10, Dios estaba tratando con los prejuicios que tenía Pedro en su mente. ¿Cuál es el prejuicio? Que él jamás visitaría, ni tocaría, ni pisaría la casa de un gentil. Eso era abominación para los judíos. Tenía un prejuicio. Y Dios trató con ese prejuicio con Pedro. ¿Recuerdan? O sea, Dios tuvo que renovar su manera de pensar para que Pedro pudiera obedecer. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces le fue dada la visión? Dice que por 3 veces. Por 3 veces. Si Dios trabajó con Pedro para que Pedro pudiera, para que produjese en él el querer y el hacer, y Pedro pudiera ejecutar la voluntad de Dios. Por segunda vez vino palabra de Dios a Jonás. Gloria a Dios. Segunda vez. Diciendo, levántate. Palabra bastante familiar para Jonás, ¿no? Una palabra bastante familiar para él, ¿no? Primero Dios le había dicho levántate, luego los que no conocían a Dios le habían dicho levántate, y ahora otra vez Jehová le dice levántate. Porque Dios es reiterativo, ¿no? Dios siempre habla claramente. Dios siempre va a hablar con claridad, hermanos. Dios no está jugando con nosotros a las escondidas. Dios no te va a decir algo de manera vaga, ¿me entienden? O sea, Dios siempre va a hablar con nosotros con claridad. Dios quiere que realmente nosotros podamos entender su voluntad, que sepa, que oigamos, dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si Dios quiere que entendamos, recuerden que la fe que Dios quiere que le tengamos no es una fe ciega, sino una fe basada en el conocimiento de su voluntad. Amén. No, eso suena bonito, hay que tener una fe ciega en Dios, suena bastante bonito, pero no es cierto, no es bíblico, no es así como Dios quiere que lo obedezcamos y le sigamos. Él quiere que le tengamos una fe basada en su conocimiento, en lo que Él ha dicho. Amén. Entonces, aquí Dios le está hablando, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, ¿no? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Terminó Jonás haciendo la voluntad de Dios? ¿Terminó Jonás obedeciendo? ¿Qué tuvo que hacer Dios en la vida de Jonás para que Jonás obedeciese? Tuvo que tratar con él. La disciplina de Dios con Jonás fue correctiva. Fue con propósitos correctivos. Para que él pudiera... ¿Por qué Jonás fue corregido? La tempestad, el pez que lo tragó, ¿no? Todo eso fue medios que Dios usó para producir en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Jonás fue coaccionado, fue obligado, fue quebrado en su voluntad, no se respetó su libre albedrío. Por supuesto que sí. Dios hizo una obra en él. Dios no quebrantó su voluntad, no quebró su libre albedrío. Dios no hizo nada de eso, solamente Dios lo motivó, lo movió a que obedeciese. ¿Me están siguiendo? ¿No? Entonces se levantó Jonás. Después de tantas veces que se le ha hecho, que se le decía levántate, él se levantó. ¿No? Verso 3, y se levantó Jonás. Una y otra vez le habían dicho levántate, levántate, levántate. Por fin Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Jonás tenía que llevar a... Ahora, es interesante que Jonás no añade, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, ¿no? Porque el arrepentimiento es un mensaje de buena noticia, es una buena noticia. Esa buena noticia no se la dio Jonás a ellos, ¿no? O sea, Jonás le dio la mala noticia. La buena de arrepentirse no se las mencionó en ningún momento, ¿no? No le dijo, pero arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque Jonás quería que fueran destruidos. O sea, es su concepto judío, ¿no? O sea, que Dios lo destruya.
Así que él les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.